21. Porque no sé cómo quitar, no sé cómo quitarle a ustedes aquí de lado. Aparecen aquí en medio entre yo y los nombres aparecen. Profe, si toca, por ejemplo, a quien quiere señalar, lo pone, no sé si en computadora pone el mouse o la flecha sobre... Casi no te escucho, o te escucho muy mal. Digo que si quiere, no sé si lo haya fijado o no, lo único que tiene que hacer es poner la flecha sobre esta cosa. Es como una pichola. Es que hay mucho, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Ahora sí tiene el escucho. 20. El otro que me habló primero no lo escuchaba muy bien, como que anda en algo incróspido, así lo escuchaba. Bueno, así cortado, así hablaba y luego te quería decir, bueno, ya hay 32. Ya me gustó más, ya hay la mayoría. De 50 ya hay 32. Muy bien. Les digo, no sé cómo quitarlos a ustedes de aquí, de la pantallita chiquita, no sé cómo quitarlos. Profe, Sí, no sabe si nos van a dar ¿Cómo? Si nos van a dar el día el jueves. Ya se los conseguí. Ya el viernes y el viernes. Bueno, el viernes yo no tengo clase con ustedes, también pueden tomárselo de mi clase. Mañana ya no. No, mañana tengo que dar el grito hasta las 11 de la noche. Hay que decirle al profe de cálculo mañana. ¿Quién es el profe de cálculo? ¿Qué probabilidad hay? Hacer casos de cálculo. ¿Quién? Agustín. ¿Quién es? Agustín Castro. Ajá. Agustín Castro. Ese mero. Bueno. No, pero si no quiere. Gringo. Vamos a ver, ahorita voy a darle aquí a ver qué hace esto. Ya le di. Con foco. Fíjense, tengo que andarle atinando a tantas cosas que tiene esto. Bueno, y ahora sí vamos a arrancarnos. Ya hay 36. Ya está la mayoría. Bueno, entonces, la clase anterior nos quedamos en que, nos quedamos en que teníamos que conocer, antes de elaborar una tabla de distribución de frecuencias, necesitamos conocer todos esos detalles, todos esos conceptos que les he estado dando. Nos quedamos en el último. ¿Cómo se llamó el último? El último se llamó ¿qué? Marca de clase. Hasta ahí nos quedamos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, nos faltan como 2 o 3 nada más, creo. 1, 2 nada más nos falta y otro que les voy a dar de... Ay, bueno, vamos a ver. Y también los pizarrón. Nos faltan ver unos otros conceptos para empezar a ver un ejemplo ya completo. Vamos a ver lo que nos falta de teoría para luego irnos a un ejemplo. ¿Está claro? Pues vamos a ver otro concepto. Límites reales de clase. Así se llama. ¿Límites qué, profe? Aquí se lo voy a poner. Pero casi no se ve esto. Límites reales de clase. Ahí. A ver si lo logran ver. ¿Sí se logra ver? Ahí. No se ve mucho.
mucho, profe. No, profe. Ahí, Ahí está. ahí está, listo. Ya le puse el zoom y el acercamiento y no sé qué. Bueno. Acuérdense que ya vimos que existían los límites de clase. ¿Sí? Y los límites de clase son el límite inferior y el límite superior, que son los valores que hay en cada clase. Ahora vamos a ver qué son los límites reales de clase. Punto y guión. Dice, existen problemas donde los datos se registran, con aproximaciones. Por lo tanto, un intervalo de clase (17-19) teóricamente incluye De únicamente, ¿qué sigue, profe? teóricamente, Ah, sí, sí, sí. Teóricamente. teóricamente incluye todas las medidas desde $16.500 hasta $19.500. Punto y seguido. Estos números se representan ¿Estos qué? estos números se representan por números exactos, (16.5-19.5). Y estos se conocen como límites reales de clase.
punto y aparte. Prácticamente los límites reales de clase, prácticamente los límites reales de clase se obtienen sumando al límite superior de un intervalo de clase el límite inferior del intervalo de clase contiguo superior, del intervalo de clase contiguo superior. Y dividiendo entre 2. Presten atención aquí. Voy a borrar todo esto y les voy a poner un pequeño ejemplo. Esto. Yo aquí voy a tener 17, 19, 20, 22, 23, 25. ¿Cuántas clases tengo allí? Tres clases. Esta y esta. Este es su límite inferior de cada clase y este es su límite superior de cada clase. ¿Cómo obtengo los límites reales de cada clase? ¿De acuerdo? Como se los dije, al límite superior de esta clase, ¿sí? Se le resta el inferior. Se le suma. No, se le suma el inferior de la clase contigua superior, o sea, hacia abajo. Superior no es hacia arriba, superior es en valores, ¿eh? Hacia abajo. Esta. Y se divide entre 2. Por lo tanto, fíjense bien aquí cómo va a ser. Entonces, límite real, ¿sí? Vamos a suponer de la primera clase, de esta clase, va a ser superior. ¿Es igual a qué? A 19 más 20 sobre 2. ¿Y esto a cuánto es igual? A 19.5. A ver, ¿se quedó claro? A ver, preguntas. ¿Hay preguntas ahí? Fíjense, entonces aquí este 19.5 es límite real superior de esta clase, de esta. Pero también es el límite real inferior de esta clase. A ver si están entendiendo o no. Sí. Entonces, el 19.5 es límite real superior de esta clase, pero también es el límite real inferior de esta clase, o sea, 19.5. Y ahí están obtenidos los límites reales de cualquier clase. ¿Cómo hago para determinar esta?
Si ya tengo el límite real inferior, pues necesito el límite real superior, pues le sumo a este más este y divido entre 2 y voy a sacar el límite real superior de este, que es 22.5. Pero al mismo tiempo este es el límite real inferior de este, 22.5. A ver si están entendiendo o no. Estamos entendiendo. O sea, es como cruzado. Y por el más común de los sentidos, ¿cuál es el más común de los sentidos? ¿Del último resultado? No, ¿cuál es el más común de los sentidos? ¿Cuál es? Aumentarle 0.5 nada más, bro. El sentido común. El sentido común. Y entonces, ¿cuál es el límite real inferior de esta clase? 16.5. Eso mero, 16.5. ¿Y cuál es el límite real superior de esta clase? 25.5. ¿Ya vieron cómo es fácil obtener los límites reales de cada clase? Y como están viendo, 16.5, 19.5, 22.5, que fue lo que les acabo de dictar. Se representan de esa forma. En punto 5. A ver, si no hay alguna pregunta, esos son los límites reales de clase. Cada clase, ahora sí, entonces no se confundan, cada clase tiene su límite de clase, que es el límite inferior y el límite superior, que son estos. Este es límite inferior y este es límite superior. Y estos son límites reales, superior y límite real inferior. Entonces, cada clase va a tener dos límites, los límites de la clase y los límites reales de clase también. Y así se determinan los límites reales. ¿Preguntas? No, profe. Nada. Bueno. Si no hay preguntas, entonces continuamos. Frecuencia, un punto y aparte. Ahora, frecuencia de clases, punto y guión. Frecuencia de clases, punto y guión. Secuencia. Frecuencia de clases, Ah, ok, gracias. punto y guión. Es el número de datos, que contiene cada clase. ¿Qué contiene? Que contiene cada clase. Y se identifica con la letra minúscula F. Y se identifica con la letra minúscula F. ¿Preguntas? No. No, No, profe. profe. Entonces, esos son todo, podríamos decir, las situaciones que debemos de conocer antes de hacer una tabla de distribución de frecuencias. Todo lo que acabamos de ver hoy. Les voy a dar ahorita los pasos resumidos, de todos esos los pasos resumidos para que ustedes sepan hacer una tabla. De esa tabla luego vamos a proceder a hacer las gráficas correspondientes. ¿Está claro? Primero vamos a hacer la tabla. Entonces pongan por ahí pasos generales para elaborar
una tabla de distribución de frecuencias. Para elaborar una tabla de distribución de frecuencias. Dos puntos y aparte. Número 1. Efectuar la toma de datos. Número 2. Maestro, ¿qué dijo la primera? No escuché bien. Efectuar la toma de datos. Número 2. Ordenar los datos. Ordenar los datos de menor a mayor. Número 3. Determinar el rango. ¿El qué? El rango. Número 4. Determinar el número de clases. ¿Determinar qué, profe? El número de clases. Maestro, ¿me podía repetir solamente el punto 3? El punto 3, determinar el rango. Todo eso ya lo vimos, ¿eh? Pero esos son los pasos que se deben de seguir. Entonces, el punto 3, determinar el rango. Número 4, determinar el número de clases. Número 5, determinar el tamaño del intervalo. Determinar el tamaño del intervalo. Número 6. No se preocupen, son como 200 puntos, pero ahí la llevamos. Número 6. Gracias. Número 6. ¿Ya estamos todos? Número 6. Sí, profe. Elaborar un borrador. Elaborar un borrador de la tabla de distribución de frecuencias. Elaborar un borrador de la tabla de distribución de frecuencias. Coma. Iniciando la primera clase con el menor valor. Número 7. Ajustar el límite inferior. Ajustar el límite inferior de la primera clase con el límite superior
de la última clase. O sea que aproximadamente, quede la misma cantidad de datos, antes y después de estas clases. Número 8. Elaborar la tabla de distribución de frecuencias definitiva. Elaborar la tabla de distribución de frecuencias definitiva. Número 9. Comprobar con la suma de la columna de frecuencias que coincida con la cantidad de datos. ¿Preguntas hasta aquí? No. Bueno. Si no hay preguntas, le voy a explicar entonces en qué consiste normalmente una tabla de distribución de frecuencias. No, profe, ninguna. Ok. Gallo, ¿ustedes son muy inteligentes o yo soy muy bueno para enseñar? ¿Cuál de las dos cosas? Las dos, profe. Ambas. Las dos. Buenos. Presten atención aquí. Presten atención. Y está para el 15 de septiembre. ¿Qué? ¿Qué hay el 15? Bueno, normalmente una tabla de distribución de frecuencias tiene dos columnas y la cantidad necesaria de filas. Hay quienes le ponen otras columnas, pero eso ya es a criterio de cada persona. Pero normalmente es dos columnas. ¿Sí está claro? Se van a encontrar a lo mejor libros o textos donde usan otra columna más o dos más, una más o dos más, no sé. Pero normalmente tiene dos columnas. Entonces, esta es nuestra tabla. Ya caducó también esto. Nuestra tabla de distribución de frecuencias va a estar compuesto de esta forma. Dos columnas. Están las dos columnas. Normalmente la primera fila contiene las clases. Y aquí contiene la frecuencia. Este es F. ¿Sí está claro? ¿Y cuántas filas va a tener? Las que sean necesarios, porque estas filas van a ser el número de clases que nosotros determinemos. ¿Está claro? Entonces,
¿A qué se refiere con las... Sí. Perdón. ¿A qué se refiere con las clases? Aquí se va a poner el, pudiéramos decir así, El conjunto de números. no, aquí en clases, en la parte inferior de clases se va a poner lo que representa el objetivo de eso. Por ejemplo, si hablamos de edad del alumno, va a ser edad. Si hablamos de peso, peso. ¿Sí está claro? Por ejemplo, puedo poner aquí peso en libras. ¿Sí? Si hablamos de, vuelvo a repetir, de edades, pues aquí va a ser ¿qué? Años. Si hablamos de dinero, va a ser dólares o pesos mexicanos. Si hablamos de medidas de cualquier tipo, aquí va a ser algo de, siempre va a ser algo del problema que se está tratando. A ver si están entendiendo eso. Por eso puse peso en libras. Sí, Puede ser centímetros o altura en metros o pesos, costo en dólares, costo en pesos mexicanos. No sé, hay todo lo que se le ocurra a ustedes. Pero va a ser del objeto que estamos tratando. Y la frecuencia va a ser, ¿qué cosa? El número de los datos que caen en cada clase. En este caso va a ser, si hablamos de algo, va a ser, entonces, de personas, número de personas. Ahí está. Entonces, normalmente, a veces no le ponen unos clase, otros le ponen más peso en libras, otros le ponen los dos, pero es indiferente. Pero sí debe indicar que estas son las clases y esta es la frecuencia. Y ahí está como normalmente se hace o se inicia una tabla de distribución de frecuencias. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bueno. Ahora bien, normalmente aquí se inicia la primer clase con el menor valor de los datos. Vamos a suponer que el menor valor es peso en libras. ¿Cuánto dijimos? 80, puede ser un número. Está claro, ¿no? 80. Porque ese es el menor valor de nuestros números, de nuestros datos que ya tenemos ordenados. 80. Y luego se pone aquí el valor de acuerdo al tamaño del intervalo. Vamos a tener que ser 80, vamos a hacer 90. Y siempre la siguiente clase, en este caso, va a corresponder el siguiente valor de 91. Y así sucesivamente, ¿sí? A ver, ¿están entendiendo? Sí, profe. ¿O no? Y así hasta que logremos terminar, de acuerdo al número de clases, que podemos terminar con 180, por decir un valor. Pero todas las clases deben de ser del mismo tamaño. Y el número de clases que ya determinamos. Ahora bien, si este valor es el menor valor, puede o no coincidir que este es el mayor. Si este es el mayor, ya la hicimos. Ahí se queda. Esa es la definitiva. No hay que ajustar. Ah, pero si el mayor es 178, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A este le quitamos 1, porque 178 para 180, ¿cuántos son 2? ¿Cuántos son? Son 2. Entonces le quitamos 1 aquí y automáticamente al hacer todo el proceso acaba de quedar en 1 menos, 179. Entonces ya hay 1 menos aquí y aquí hay 1 más. Ya se ajustó. A ver si entendieron eso. ¿O no? Sí. Sí, profe. ¿Preguntas aquí? Yo, profe, ¿cómo dictó 1, verdad? Para que se pudiera dar... Por eso, fíjense bien.
No va a dar el 178, que es el mayor. El menor es 80. O sea, los datos van de 80 hasta 178. Pero iniciamos con el menor aquí. Y conforme vayamos haciendo las clases, si aquí termina en 178, es el mayor, ahí se queda, ya esa es la tabla definitiva. Pero al hacer las clases aquí resultó 180. Por lo tanto, si yo comparo este valor de aquí con el mayor de acá, que es 178, ¿cuál es la diferencia? 2. ¿Sí o no? Sí. 178 son 2. Por lo tanto, entonces, para ajustar la tabla, yo aquí le quito 1 y hago todo el proceso. Y al hacer todo el proceso, acá me va a quedar en... Al quitarle 1 allá, aquí también le quito 1, me queda en 179. Entonces aquí me quedaría 79, 179. Y entonces sí, ya está ajustada la tabla. 1 menos aquí y 1 más acá. A ver, preguntas. Entonces el de arriba le quedaría un valor de 11 posiciones, por decirlo así, y el segundo vuelve... No, porque yo tengo que ajustar todo ahora. Ajusta todo, entonces ya Así pasa es. 89 Bueno, y luego C, pasa 90. de acuerdo a C, este va a ser el valor de C, ¿acuerdas? Tengo que ajustar todo. Sí, ajusto este, pero ajusto todo. Por eso se llama ajuste. Ajusto todo para que este me termine en 179. Y ya ven, ¿dónde empieza el menor? En 80, aquí en 79. ¿Dónde termina el mayor? En 178, aquí en 179. 1 y 1. Son los dos que me sobraban. Ahí los ajusté. A ver, ahora sí, preguntas. No, Ahorita que hagamos un ejemplo, ya lo van a ver más bien, lo van a entender a lo mejor. Bueno, pero no hay preguntas, ¿seguro? Sí, ¿Seguro que ya no hay no. preguntas? No, profe. Yo sí les tengo una pregunta. Yo sí les tengo una pregunta, entonces, si usted no la tiene. ¿Sí? Si en lugar de sobrar aquí 2, sobran 3, ¿qué hago? 181 menos 178 son 3, ¿qué hago? No puedo poner 1,5 y 1,5. Se le quita 2. ¿A dónde? El que puso el nuevo es 181, ¿verdad? Sí. Pero acá está en 80, ¿eh? Pues se le suma 1. ¿A dónde? Al 80 se le suma 81. No, porque entonces ya no incluye el 80 el menor. Profe, entonces se puede poner en medio de las tablas entre el 80 y el 78. Se pueden poner .5 para No, no se puede. No se puede. Son números enteros estos. ¿Se agrega una columna? No. Ahí ya vieron cómo si hay. No. Lo que se hace es, se toma una decisión muy personal de allí. ¿Sí? Si son 3, 2 aquí, y al quitarle 2 aquí, automáticamente 1 acá. Automáticamente se va 1 acá. O al revés, 1 aquí y automáticamente 2 acá. Esos son los 3. Cuando son impares, entonces toma una decisión. Arriba unos, abajo otros. A ver si entendieron. Entonces se le puede agregar números a los dos al mismo tiempo. No, a este hay que quitarle para que incluya este. Porque si tú lo aumentas el 81, 82, ya no incluyes 80 y 81 en los datos. Entonces pasaría a 78 para quitarle del otro lado 2. Exactamente, entonces le quito 2 aquí, entonces aquí pasaría a 78. Y automáticamente al hacer todo el proceso aquí me quedaría ¿en cuánto? Sí, 179. 179. Exactamente. Entonces aquí 2 y acá 1. O puede ser al revés, 1 aquí y 2 acá. Eso queda a criterio ya. ¿Ya me entendieron ahora sí? Ya, profe. ¿O no hay dudas? Para que sean números pares se le tendría que quitar al revés, ¿no? Al 81 y al 181 2,
para que quedara... Pero es que mira, al quitarle tú a este, automáticamente al hacer el ajuste, a este se le quita lo demás. Si le quitas uno aquí, a este se le quitan, ¿cuántos? 2. 2 automáticamente. Entonces quedaría 79 a 179, ¿no? Así es. Así es. Porque te va haciendo todo la tabla se acomoda. Exactamente, va haciendo todo el ajuste. Todo el ajuste se va haciendo. No nada más quitarle y ya se queda y borro aquí. No, se hace todo el ajuste. Pues le digo, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué razón? Ay, bueno, sí, lo que quiero que entiendan es esto. Y ya, si ya hicimos todo el ajuste, ya luego nos vamos otra vez a nuestros datos y vamos a poner aquí el número que corresponde o que cae dentro de cada clase, la cantidad de datos. Por ejemplo, 5, 8, 10, ¿cuántos son? 13, 23, 7, 30, 5, 5. Y listo. Estas son la cantidad de datos que caen dentro de cada clase, dentro de los valores que están comprendidos cada clase. Y esta suma de aquí son ¿qué? 13, 23, 30, 40. Este dato, esta suma de estos, debe de ser la cantidad de datos. Si no, esta suma no es esto, algo anda mal. Ese es el paso número 9, el último. Ya. Entonces las frecuencias es como decir que estamos trabajando con libras, ¿no? Así es. Entonces la frecuencia, póngase de 80 a 90, hay 5 pesas de esos pesos y pone 5. 5 personas con este peso entre 80 y 90. Okay. Luego si hay más, pones más, obviamente, ¿no? O sea, ¿cómo, correspondiente. perdón? Es correspondiente a las personas que haya. Ah, claro, por eso dice aquí número de personas. En este caso estamos hablando peso en libras de personas. Entonces, aquí vamos a tener que 5 personas caen entre 80, por decir algo, y el otro sea 90, por decir algo. No. Entre 80 y 90 libras, ¿cuántas caen? 5 personas. ¿Y eso de dónde sale? Cuando veamos nuestra tabla de datos ordenados. Entonces vamos a tener aquí 80, 80, ¿sí? 81, 82, etcétera, etcétera. Y aquí vamos a tener 90. Entonces vamos a contar en los datos. Vamos a decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdón, 5. 5, esos son los 5. Luego, de 91 a, por decir algo, a 100, por decir otro valor, a 100 hay 8. Y así sucesivamente nos vamos. A ver si entendieron o no entendieron. Y esa es la frecuencia, o sea, el número de datos que contiene cada clase. Pero eso se pone a lo último, ya cuando hicimos el ajuste y todo. Porque si estamos moviendo esto, pueden variar estos datos. Por eso esto lo deja a lo último. Es la frecuencia. Y ya luego sumamos la frecuencia y esta suma debe de coincidir con la cantidad de datos. Si son 40 datos, aquí debe haber 40. Claro, puede haber otro tipo de error. Yo me equivoco que sea 6 y acá 7, pero me da 40. Pero hay un error. A lo mejor no nos damos cuenta. ¿Sí están entendiendo esto? ¿O no? Okay, sí. Sí, profe. ¿Seguro? Y como está poniendo los datos desordenados, ve que empieza... No, sí, en los de 80, 82, 81, 90, 95, lo que sean. Si empieza por un 89 y es el único 89, la clase... Ajá, solo uno. Si la clase... No, pero la clase va a empezar desde el número 80 o va a empezar desde el 89. No, de acuerdo a lo que saquemos, la clase puede empezar en el 80. Puede empezar. Por eso sí, se toma pero si tiene 10 números del 89 para arriba. Pero espérame. Dice que aquí se inicia con el menor valor de los datos. Si el menor valor es 89, entonces aquí va a iniciar en 89. Ah, ok, perfecto. Okay. ¿Ya me entendiste? Sí. Por eso le digo, todo eso se tiene que ir a analizar. No puedes empezar en 80 si acá el menor es 89. Entonces tienes que iniciar en 89 y luego hacer el ajuste, iniciar, y si es necesario ajustar. Pero aquí no puede empezar con otro valor que no sea el menor y luego hacer el ajuste o ir determinando cada clase.
Sí, porque si no, imagínate, yo pondría aquí cualquier valor. No, por eso se busca un procedimiento que en estas clases se incluyan todos los datos. Ese es el proceso. Se incluyan todos los datos. Bueno. A ver, preguntas. ¿Nada? Nada más para aclarar. Entonces, ya cuando le restamos o le ponemos un número, cuando vayamos haciendo la tabla, los números se van a ir acomodando para que dé el resultado final. Claro, si tú haces primero esto y ya lo terminaste, entonces ya luego te vas a ver cuántos hay aquí. Y ya solitos se tienen que ir acomodando estos, pero deben de sumar 40. Pero deben de estar dentro de este espacio. Ok, gracias. ¿Ok? Te digo, con un ejemplo, vamos a ver un ejemplo detenidamente. Lo que pasa es que mañana a ver si nos da tiempo de terminarlo. Bueno. A ver. Vamos a ver. ¿Puedo borrar esto? Esto ahorita más estoy explicando, pero lo vamos a hacer uno completo ya, paso a paso, para que no tengan ustedes dudas. Puedo borrar, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, aclarando, reiterando, nuestra tablita de distribución de frecuencias solo contiene 2 columnas. Puede contener más, eso queda a criterio de ustedes y de acuerdo a la lectura que hagan de la literatura correspondiente, pero normalmente son 2. Ahora bien, fíjense bien, ¿cómo determinábamos el tamaño del intervalo de clase? ¿Se acuerdan? Yo tengo, por decir algo, mis clases 17, 19, ¿cuál era la otra? 20, 22 creo, ¿verdad? Y 23, 25. Por decir, aquí tengo 3 clases. ¿Cómo determinábamos nuestro tamaño del intervalo de clase? Primero, ordenar los datos. No. ¿Cómo determinamos el tamaño del intervalo de clase? Hay una fórmula, por ahí les di una fórmula. La de C igual a F más 1. Ajá. La marca de clase. No. El tamaño del intervalo de clase. El rango más 1. Rango más 1 sobre el número de clase. Bueno, yo le voy a... Presten atención, necesitamos conocer lógicamente el rango, ¿sí? Y conocer el número de clases. Pero ahorita les voy a dar nada más un adelanto de fácilmente cómo podemos determinar C, que es el tamaño del intervalo de clase. Cuando tenemos estas clases así, con unos espacios pequeños, fácilmente lo determinamos. Fíjense bien aquí, 17, 18 y 19. ¿Sí o no? Sí. 3. Entonces vale 3. Y vamos a la otra clase, debe valer 3 y este también 3. 3. 20, 21 y 22. ¿Cuánto hay? 3. Todas son iguales. 3. C vale 3 para todas. Pero conté 17, 18 y 19. 3. Cuando este espacio es mínimo. Claro, si yo pongo aquí 17, 27, ¿cuánto va a ser? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 11. 11. Fíjense bien, ¿Cómo? No es 17, 27 y 10. No, ahí es 11. A ver, ¿sí está? Y lo puedo contar todavía con los dedos, así. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. 11. Pero si yo te pongo ahora una clase de 150, 180, ¿cuál es? 31. 131. No, 100 no. 31. Perdón, 31. 31. Profe, entonces, nos dice 17 menos 27 da igual a 11.
17. Hasta abajo. Y Que no es un menos, es una línea de... menos, es un espacio. Un espacio. Ah, ya no había entendido. Menos. Es un espacio que va de 17 a 27. Okay. A ver, ahora sí quedó claro. Pregunten todo lo que quieran, porque si no saben esto no van a poder seguir, no podemos seguir con los demás. Esto no es menos, esto es un espacio que hay o un lapso que hay entre 17 y 29. Ya entendí, profe. Gracias. Ahora bien, aquí usamos el sentido común o usamos nuestras fórmulas. Cuando ya nosotros nos dan la clase, tenemos otras fórmulas para determinar el número, el tamaño del intervalo. A ver, ¿quieren saber? Para datos enteros podemos determinar C es igual, para datos enteros, como en este caso, es límite superior menos límite inferior más 1. Límite superior menos límite inferior más 1. Ahí está la fórmula para determinar, cuando ya nos dan las clases así, para determinar el tamaño del intervalo. Límite superior menos límite inferior más 1. 180 menos 150. ¿Puede hacer el pizarrón tantito hacia la derecha? Perdón. Gracias, ahí está, profe. Gracias. ¿C es igual o es E? C es igual, es que lo hice tan aprisa, a ver. C es igual al límite superior menos límite, aquí sí es menos, menos límite inferior más 1, con números enteros. Porque ahí no podemos estar 150, estar con los dedos así, imagínense. Claro, por lógica ya lo sabemos, pero comprobarlo está una fórmula. Okay. En este caso, fíjense bien, en este caso, 17, 19. 19 menos 17, que es esto de aquí, ¿cuánto da? 2. Más 1, 3. C vale igual a 3. ¿Ya vieron? En este caso, 180 menos 150, 30. Más 1, 31. Ya está, determino fácilmente C. Cuando me dan ya las clases y no me dicen cuánto vale C, yo lo puedo determinar así. Esto es para números. Entonces C sería el tamaño del intervalo. Así es. Pero también lo podemos calcular en la otra, cuando hicimos el proceso, se calcula para determinar el tamaño del intervalo de las clases que vamos a obtener. Esto es otra cosa. Esto es cuando ya nos dan las clases, necesitamos saber el tamaño del intervalo. ¿O no? ¿Están entendiendo? Ahora bien, para valores cualquiera, también C es igual. Límite real superior menos límite real inferior. Ahí está. Entonces podemos determinar C de esas dos formas. ¿Sí? ¿Están entendiendo? ¿Ya lo vieron? La primera es para números enteros y la segunda es para cualquier. Tenga decimales o no tenga números enteros, también se puede aplicar. Límite real superior y límite real inferior. Así es. Y lo multiplica. Menos. Ah, perdón. ¿El de abajo es para números enteros? No, es el de arriba, No, ¿verdad? el de abajo es la fórmula general para cualquiera, que tenga decimales o enteros, como sea. Y este es para puros números enteros. Ya la aplicamos aquí, que son puros números enteros. Ahora queremos aplicar la otra. En esto también, ¿cuánto vale el límite real superior de esta? 19.5. ¿Cuánto vale el límite real inferior de esta? 16.5. 19.5 menos 16.5, 3. ¿Ya vieron? Igual acá. 180.5 menos 149.5, 31. Esta es exclusivamente para números enteros y esta es para cualquiera.
Tengan enteros, decimales o no tengan lo que tengan ahí. ¿Va? Esto es nada más un conocimiento extra que le doy para determinar el valor de C cuando ya nos dan las clases. O sea, cuando ya nos dicen que esta es la tabla de distribución de frecuencia, hacer esto. Entonces tienes que determinar muchas veces C, muchas veces tienes que tener ciertos valores. Entonces así lo puedes determinar. C. Jóvenes, preguntas. No, profe. Ya se nos acabó el tiempo. Voy a conseguir un reloj de 48 horas. Bueno, si mañana da tiempo terminamos el ejemplo y si no lo iniciamos, voy a tratar de ponerles una tablita allí con los datos para que ustedes, guiados por mí, lo vayan desarrollando uno por uno. ¿Sí? ¿Cuál es el primer paso? La toma de datos. Entonces yo les voy a proporcionar una tablita con unos datos. Le voy a poner el nombre del encabezado del ejemplo y ahí está el paso número 1. Y de ahí nos vamos a arrancar. Para que vean ustedes nada más el tiempo que se pierde, bueno, no el tiempo que se pierde, sino el tiempo de que se va utilizando para realizar esto nada más, o sea, hacer una tabla de distribución. Pero para adelantar les voy a poner una tablita ahí con valores. Para adelantar, porque no tengo que hacerlo yo aquí y ustedes copiarlos. ¿Sí? Entonces va a ser otro. ¿Preguntas? ¿Nada? Ninguna. Y con esto ya tienen ustedes el conocimiento de todo lo que se requiere para elaborar una tabla de distribución de frecuencias. Si no hay preguntas, nos vemos la próxima clase. Ok, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.